un pantallazo o las reglas del juego o presentar la materia para que nos vayamos conociendo. Eh, Tanto ustedes como nosotros lamentamos profundamente que tengamos que conocernos de esta forma virtual y que las clases sean en forma virtual porque realmente se pierde mucho. La presencialidad enriquece y facilita el diálogo, conocer el ambiente, y por lo menos desde el punto de vista del docente, uno va conociendo mejor el ambiente de la clase y puede mejorarlo o no. Por lo tanto, sé que lo hacen, pero les pido toda la colaboración. Esta es una materia muy especial para ustedes. Sabemos que la detestan, porque estudian ingeniería, no les gustan las leyes, pero es una materia que les va a ser útil en su vida. Queremos darle principalmente una faceta, una finalidad práctica para que puedan superar cualquier inconveniente de tipo legal que tengan en su futura vida profesional o en su vida como cualquier ciudadano. Van a ver que vamos a ver temas de derecho civil y temas de derecho laboral que, que les permite conocer los rudimentos del derecho. Buenas tardes, doctora Tancredi. ¿Qué tal? Buenas tardes, disculpe la demora. Ah, está bien. Estoy presentando un poquito la materia. Son Muy bien. muchísimos. Entonces, es necesario que ustedes conozcan, tengan un conocimiento que sea rudimentario del derecho, para que como futuros profesionales no los pasen por alto, sobre todo, por ejemplo, lo que es la materia de derecho laboral, para conocer los derechos del empleador y del empleado, porque ustedes van a ser empleador de empleado y tienen que conocerlo, pero también para que conozcan qué son, por ejemplo, los contratos, cuáles son las obligaciones que surgen de los contratos. Posiblemente muchos de ustedes ya están alquilando un apartamento cuando han venido a estudiar y les interesa saber cuáles son los derechos y obligaciones que emergen de un contrato de locación de cosas, de un contrato de alquiler, para defender sus derechos. Entonces, básicamente la materia es eso, es un compendio, un resumen de algunas de las figuras más importantes del derecho. También le ponemos énfasis en el derecho público, lo que es, por ejemplo, la licitación pública, el proceso licitatorio, que es la forma de contratar al Estado, porque posiblemente en su vida profesional participen de licitaciones y para que desempeñen un buen papel. También tienen que saber que es importante eh, un tema que vamos a hablar que se llama procedimiento judicial, y dentro del procedimiento judicial la pericia o la prueba pericial, porque ustedes apenas se reciban, tienen una salida laboral inmediata, que es participar o intervenir como peritos en procesos judiciales. Simplemente con el diploma bajo el brazo van al cuarto piso del edificio de tribunales, ese edificio colorado con columnas blancas que está en el barrio cívico, y se inscriben como peritos. Los peritos los sortean en las causas judiciales y los honorarios de los peritos se regulan en un porcentaje en función del monto de condena, de la condena de la sentencia. Imagínense que si ustedes han sido sorteados en un juicio de que las sentencias sean 30 millones de pesos, al 3, al 4% de 30 millones de pesos por 1 o 2 tardes de trabajo, realmente es una salida laboral importante. Pero bueno, la diferencia en la regulación está en la calidad de la pericia, por eso nos interesa que sean las mejores pericias para que tengan la mejor regulación de honorarios. Nosotros tenemos un vocabulario muy especial, por eso les pedimos que asistan a clase para ir haciéndose el oído. También les pedimos que apenas terminemos de cursar, traten de rendir, porque tienen ese vocabulario, esa forma tan particular que tenemos los abogados de hablar fresco y les resulta más fácil. No somos eh, tan exigentes como para entender que a muchas palabras le den la acepción que se da en la calle, no la acepción que se le da en el ámbito jurídico. Tampoco exigimos definiciones de memorias ni números de artículos de memoria.
Lo que a nosotros nos interesa es que tengan los conceptos de las diferentes figuras claras, los elementos de las diferentes figuras que vamos a estudiar claros. Y puedan explicar todo con sus propias palabras, pero que hayan entendido las figuras o los elementos que estamos tratando de explicarles. Bueno, también les debo pedir disculpas porque no habilité el aula virtual, fue culpa exclusivamente mía. Ya voy a ver si en el curso de la semana las habilito. Por en general siempre lo hemos manejado mejor con estos grupos de WhatsApp, que lo vamos a seguir utilizando como medio de comunicación para mandarles los enlaces de las clases y los horarios de consulta. Pero vamos a abrir el aula virtual porque posiblemente ahí subamos las clases grabadas, el programa, para que ustedes lo tengan la libre disposición. Esta materia no tiene apuntes formales, no hay apuntes oficiales. Los apuntes que andan circulando por ahí son hechos por los propios alumnos. Algunos calculo que son muy buenos, hemos tenido excelentes alumnos, pero no están revisados por la cátedra. O sea, no podemos dar certeza de que sean buenos. ¿Sí? Nosotros preferimos que se estudien por libros. Casi todos los libros que están en la bibliografía que está expresada en el programa actualmente se pueden googlear, se pueden bajar, ya que no van a poder no pueden concurrir a una biblioteca. Y desde luego están a disposición nosotros, los integrantes de la cátedra, se lo podemos facilitar. Pero van a ver que no es nada tan grave y que lo van a poder sortear bien. Independientemente para, de escuchar las clases, concurrir a las clases, que son clases, es decir, que pueden participar, pueden interrumpir, pueden preguntar las veces que quieran y lo encuentren necesario. Vamos a tener también un práctico que va a ser precisamente una pericia judicial para que la hagan bien y posiblemente alguna otra actividad práctica que se formalice, sobre todo cuando hablemos de derecho laboral y con la doctora Llano. La cátedra está integrada, el burro delante para que no se espante, por mí, yo soy Raúl Romero Day, yo soy el titular. Mi teléfono lo tienen todos en el grupo de WhatsApp, es 2616-587822. Pueden consultar por el WhatsApp las veces que quieran y lo consideren necesario, no me molesta en absoluto. También pueden mandarme un mail si lo consideran necesario por cualquier consulta. Mi mail es raulfco romero day, se escribe D-A-Y, @gmail.com. Repito, raulfco romero day, todo junto en minúscula, @gmail.com. Horarios de consulta. Yo posiblemente les ponga horarios de consulta los martes, los días martes a las 16 horas. Así que ya dentro de un rato, cuando terminemos la clase, les va a quedar publicado el enlace en el grupo de WhatsApp, por si alguno quiere ir mañana mismo a consulta. Y bueno, después ya el resto de los profesores les va a dar sus días y horarios de consulta. Después la cátedra está integrada por el doctor Diego Carbonell, que es el adjunto, por la jefe de trabajos prácticos, que es la doctora Florencia Llano, y después tenemos la suerte de tener dos adscriptos. Uno es la doctora Anita Tancredi, que está presente en la clase, y el otro es el ingeniero Nicolás Audizone, que están colaborando muchísimo con nosotros y son una ayuda importante. Así que todos estamos a disposición y no tengan miedo de consultar las veces que lo consideren necesario. Así es. Si no queda ninguna duda sobre este tema, yo empezaría la clase porque va a ser muy... eso me olvidé decirle. Va a ser muy intensivo este cursado porque solo tenemos 7 clases. O sea, me refiero a 7 días con clases. Cada lunes van a tener clase conmigo, con el doctor Carbonell,
con la doctora Llano, y alguna vez también van a tener clase con la doctora Tancredi y o con el ingeniero Baudisone. Vamos a ir viendo cómo se desenvuelven los tiempos, pero si es necesario, les voy a pedir tener algún día adicional de clase, porque la idea es completar la totalidad de los temas o la mayor parte de los temas para que no les queden en el tintero. Si no se pudiera concretar un día adicional de clases, les vamos a tratar de subir las clases grabadas que no se puedan dar. O sea, que ustedes tengan todo el material de la materia, que puedan disponer de todo el material. Entonces, a lo que iba es que empiezo las clases porque va a ser bastante acelerado y bastante intenso toda la exposición. ¿Mm? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Sobre lo explicado? Doctor, ¿puede repetir el correo que justo se me cortó el internet? ¿Cómo no? Es Raúl FCO, o sea, es la abreviatura de Francisco, Romero Day, D-A-Y, @gmail.com. Raúl FCO Romero Day, @gmail.com. Muchas gracias. Pero de nada. ¿Ninguna otra duda, chicos? Condiciones de regularidad. Ahí voy, César, que me preguntaban por chat, condiciones de regularidad. Eso. La asistencia, nosotros tomamos captura de pantalla de los que están presentes y aprobar el práctico que se les va a dar, que es esa pericia judicial. Con eso van a obtener la regularidad. Obtienen regularidad, pero no hay promoción automática, o sea, todos tienen que rendir en mesa. César, ¿ibas a preguntar algo? Decía que ninguna duda yo, por mi parte. Vale, gracias. ¿Ninguna otra consulta? Buenísimo. Entonces vamos a empezar con la presentación. Ahí ven bien la pantalla, ¿se ve bien? Dice norma jurídica. Sí, profesor, antes que arranque, ¿usted en algún momento va a subir los PowerPoint esto a la aula abierta? Sí, lo vamos a subir seguros. Bueno. Así que la Sí, idea es hacerlo. se ve. Sí. Y vamos a tratar de subir también las clases, Bernardo, grabadas. O sea, PowerPoint y clases grabadas, las dos cosas. Pascual, ¿quieres decir algo? No, profe, en realidad sí, María José, pero estoy conectada desde el mail de mi papá, me acabo de dar cuenta, pero le aviso por la asistencia, porque yo soy María José. Le pido eso, por favor, porque estamos tomando la asistencia por la sala de espera y tiene que estar Sí, bien el nombre de la... por eso lo aclaré ahí y puse que soy María José Arduino. Te agradezco, María José. Bien. Gracias. ¿Ven bien en la pantalla un título que dice norma jurídica? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces podemos empezar. Bien, como ustedes saben, nosotros la materia que vamos a ver se llama Ingeniería Legal. Y como le estaba diciendo recién, lo que tratamos de dar es un conocimiento básico, rudimentario de lo que es el derecho, un compendio del derecho para que les sea de utilidad. Entonces nosotros lo primero que tenemos que conocer qué es el derecho, de qué se trata el derecho, qué es lo que vamos a estudiar, cuál es en el ámbito que nos vamos a mover. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa la palabra derecho. Ustedes saben que la palabra derecho puede tener dos acepciones o dos interpretaciones. Una acepción subjetiva y una acepción objetiva. Cuando le damos la acepción subjetiva, derecho es sinónimo de una prerrogativa, de una facultad del sujeto. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, tengo derecho a la vida, tengo derecho a estudiar, tengo derecho a trabajar, ¿no es cierto? Es una facultad o una prerrogativa del sujeto. O, por ejemplo, cuando pueden exigirle a raíz como consecuencia de un boleto de compraventa
una determinada prestación, una determinada conducta a otra persona, que le entregue una suma de dinero o que le entregue el auto que compraron. Pero también la palabra derecho puede ser tomada en una acepción objetiva, y es cuando se interpreta como sinónimo de norma jurídica o como conjunto de normas jurídicas. Entonces, el derecho, como cuando hablamos del derecho del trabajo, o del derecho constitucional, o del derecho administrativo, del derecho público, ¿cierto? Es decir, la norma jurídica, el contenido, que muchas veces sostiene, donde está incorporada, donde está incluida, su acepción subjetiva, la prerrogativa o facultad del sujeto. ¿Qué quiere decir con esto? La Constitución Nacional sería derecho en sentido objetivo, porque es una norma jurídica. Pero dentro de esa Constitución Nacional, como norma, tenemos las facultades de los sujetos, como el derecho, que se garantiza el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Y eso es la acepción subjetiva. Bien. Entonces, para poder entender lo que es este derecho, tenemos que entender qué son las normas. Las normas son reglas de conducta o disposiciones que buscan regular las conductas de los sujetos. Estas disposiciones que buscan regular las conductas de los sujetos son de dos grandes tipos: las normas de la naturaleza y las normas de la cultura o culturales. Las normas de la naturaleza, como su nombre lo indica, son creadas por la naturaleza, no son creadas por el hombre. El hombre no participa en su creación. El hombre simplemente las observa en la naturaleza y las reconoce y la transforma en derecho objetivo. ¿Por qué? Porque la lleva bajo el escrito. ¿Qué es lo que le pasó a este señor, Don Newton, ¿no es cierto?, con la ley de gravedad? Él observó que se caía la manzanita y pudo demostrar que existía una ley de atracción de los cuerpos. Pero la ley de gravedad no se la inventó Newton, simplemente la reconoce en la naturaleza y la transforma en derecho objetivo, sin su participación. Pero después están las normas culturales, donde necesariamente participa el hombre, ¿no es cierto? Y estas normas de la cultura pueden ser de dos grandes tipos: las normas del ser y las normas del deber ser. Las normas del ser, también llamadas ciencias duras, son aquellas que buscan la perfección del objeto de estudio. Son las que les gustan a ustedes, las que estudian ustedes: la ingeniería, la aritmética, la física, la matemática, la biología, ¿no es cierto? Todas esas son ciencias duras. Buscan la perfección de lo que estudio, independientemente de lo que sucede con el sujeto que las estudia. En cambio, las normas del deber ser, que son las denominadas o mal denominadas actualmente según algunas teorías de ciencias blandas, buscan la perfección no del objeto del estudio, sino del sujeto que las estudia. Entonces son la filosofía, la antropología, la historia. ¿Qué es lo que buscan estas ramas de la ciencia? Perfeccionar al sujeto que las estudia, que se vaya yendo a un mejor nivel, a un mejor estadio, ¿cierto? Dentro de las normas del deber ser, tenemos una clasificación bastante extensa que yo se las reduje al mínimo indispensable para que pudiéramos entender qué son las normas jurídicas. Y es que las normas del deber ser, aquellas que perfeccionan al hombre, al sujeto que las estudia, se dividen en religiosas, éticas y morales, convencionales y finalmente en jurídicas. Las normas religiosas, en primer lugar, nosotros decimos que son heterónomas. ¿Qué significa que sean heterónomas? Significa que vienen impuestas por un ser superior, por un Dios. Esto me estoy refiriendo a cualquier tipo de religión, no solo al cristianismo o judaísmo, a cualquier tipo de religión. Heterónomas es una norma impuesta por un ser superior, ¿no es cierto? Ahora, si esa norma le impone un ser superior, ¿cómo la conoce el hombre? ¿Cómo sabe el sujeto que existe? A través de la revelación. Revelar con B baja, porque no es de rebelión,
sino revelar como los antiguos rollos de fotografías. Bueno, si a algunos les gusta el cine o han estudiado algo de religión, saben que, por ejemplo, ¿cómo se conocieron los 10 mandamientos? A través de la entrega de las tablas de la ley. Esas tablas se apareció Dios a una persona en particular, a Moisés, y le entrega las tablas de la ley. Eso es la revelación, el dar a conocer. Hay muchísimos casos, por ejemplo, cuando se aparecían ángeles o Dios en sueños a los profetas, dándoles a conocer las diferentes normas religiosas. Eso es la revelación. Ahora bien, nosotros sabemos que estas normas son impuestas por un ser superior que se conocen por revelación. Pero lo que nos interesa saber, para que esa norma religiosa se dé por bien cumplida, por satisfecha, ¿requiero un mero cumplimiento formal o requiero estar convencido de la bondad de esa norma? La respuesta es que requiere estar convencido que esa norma es buena. Lo hago porque estoy realmente seguro que es así. El mero cumplimiento formal, cumplimiento careta, no sirve de nada, ¿no es cierto? Es decir, si una norma religiosa estoy todavía hablando de normas religiosas, no digamos normas jurídicas. Una norma religiosa es no matar y yo no mato, nada más que porque tengo temor a la sanción. Si mato, pero no porque esté convencido que matar es malo, no me sirve de nada. Lo mismo voy a ser castigado. Es decir, que las normas religiosas sí o sí deben tener adhesión interna. Es decir, que el sujeto las cumple estando convencido que debe ser así, en la bondad de la norma. Y en el caso de que no se cumpla con esta norma impuesta por el ser superior, conocida por revelación, la sanción no se da en el plano de este mundo, en el plano terreno, sino que la sanción siempre es ultraterrena, para después de la muerte, en el más allá. Bien. Después tenemos las denominadas normas éticas y morales. Las normas éticas y morales, en primer lugar, nosotros tenemos que saber que son universales. ¿Qué significa que son universales? Que no varían en el tiempo y en el espacio. Son iguales en la China, o serían iguales en la China hace 3000 años, que en Inglaterra en el siglo XVIII y en Mendoza en el siglo XXI. No varían ni en el tiempo ni en el espacio. Por eso se dice que estas normas éticas y morales en realidad derivan de la naturaleza de las cosas. Son aquellos principios que no se pueden contravenir porque contravenirlos implica ir en contra de la naturaleza de las cosas, del por qué son las cosas, del fundamento de las cosas. Las normas éticas y morales, como ustedes advertirán, han sido muy discutidas y se discuten hasta hoy en día para saber realmente tener claro qué es una norma ética o moral, porque generalmente se confunden con normas religiosas o se confunden con normas convencionales. Le dan también un carácter netamente cultural, cuando en realidad tienen un carácter más próximo a la naturaleza de las cosas. Ahora bien, estas normas de éticas y morales comunes a través de la historia y de todos los pueblos y a todas las costumbres, ¿qué pasa si no se cumplen? ¿Tengo algún tipo de sanción? ¿Tengo algún tipo de castigo? No. El único castigo es la conciencia. Por eso acá les puse el Pepe Grillo y Pinocho. Esa conciencia que me dice que estoy actuando mal. La sociedad, la norma ética religiosa por sí, no me va a castigar. No me va a hacer absolutamente nada. Después tenemos las denominadas normas convencionales o sociales. ¿Por qué puse convencional? Para que les sea más fácil acordarse. Hacen referencia a una convención, a un acuerdo, a un pacto. Es decir, son las normas que pertenecen a un grupo determinado de personas en un momento determinado. Por lo tanto, sí varían necesariamente en el tiempo y en el espacio.
son totalmente variables, son móviles, se tienen que ir ayornando, día a día se van ayornando. Por ejemplo, normas convencionales son las normas del saludo. No es igual como se saluda hoy en día, que por ejemplo todo el mundo bueno, no ahora con COVID-19, pero antes del COVID todo el mundo se saluda con un beso, inclusive entre hombres, saludos con besos, cuando hace 10 o 20 años atrás los hombres nunca se saludaban con un beso, había que darse la mano, ¿no es cierto? O la forma de utilizar los cubiertos, de cómo se come o no se come, esas son normas convencionales, se pactan, y todos los pueblos tienen diferentes costumbres. Entonces, para tener por cumplidas estas normas, no basta que yo esté convencido, o sea, no tengo que estar convencido, no es necesario que esté convencido, basta su mero cumplimiento formal. Y si yo no las cumplo, la única sanción que voy a tener es el reproche, es decir, la sacada de cuero. Me van a sacar el cuero, pero no voy a tener ninguna otra consecuencia en mi vida de relación. Y por último llegamos a las normas jurídicas. Las normas jurídicas se componen, están sostenidas, tienen un sustrato de normas religiosas, éticas y morales, y convencionales. Es decir, se hace toda una mezcla, se meten en una bolsa todas estas normas y se pueden dictar estas normas jurídicas. Normas jurídicas que obviamente tienen que ser dictadas por un orden establecido, por un orden regulado, y siguiendo un procedimiento también establecido por ley para que tenga validez, para que tenga vigencia, pero tiene un contenido que es una mezcla de todos estos conceptos o valores. Esa norma jurídica, con todo este sustrato, también se le puede denominar ley o se le puede denominar derecho, como habíamos dicho más temprano. Y esa norma jurídica va a tener 3 elementos, que son la coerción, la coacción y la sanción. La coerción es esa presión psicológica, es esa presión moral que me hace cumplir una norma. No porque esté convencido, porque en las normas jurídicas no es necesario estar convencido, sino que va a estar mero cumplimiento formal, sino simplemente porque tengo temor al castigo, temor a la sanción. Por ejemplo, puede ser que yo no esté convencido que pasar un semáforo en rojo, que es una norma jurídica, sea malo. Pero yo no lo paso porque tengo temor a la multa. Esa es la coerción. Ese temor a la sanción, a la consecuencia nefasta o no querida que me hace cumplir esa norma jurídica. Después tenemos la denominada coacción, que es la posibilidad de hacer cumplir por la fuerza lo dispuesto por la norma jurídica. Es decir, si no se cumplen determinadas pautas, por ejemplo, en una habilitación municipal no se cumple con la ordenanza municipal, la municipalidad nos puede clausurar el negocio, nos puede clausurar el comercio. ¿Por qué? Porque es una aplicación coactiva de la norma, quiere decir, por la fuerza. Y por último tenemos la sanción. La sanción es el castigo que se da ante el incumplimiento de la norma. La sanción puede ser de muy diferente naturaleza. Puede consistir en una multa, puede consistir en una inhabilitación, puede consistir en la privación de la libertad, etc. O sea, se pueden dar según el tipo, la rama del derecho que estemos y según el tipo de infracción que cometamos, es diferente el tipo de castigo, de pena, de sanción que podemos tener. Entonces, los elementos son 3: coerción, coacción y sanción. Sabiendo ya lo que es, cuáles son los elementos de la ley o de la norma jurídica, nosotros sabemos que ese conjunto de normas jurídicas también se los llama derecho.
Y eso, a ver qué me dicen acá, espera en el chat, 2 segundos que leo el chat. Coactiva y la sanción así. Bien. Coacción es hacer cumplir por la fuerza la norma jurídica. En cambio, la sanción es la pena, es el castigo, que no es necesariamente lo mismo. Por ejemplo, a ver, que supónganse que se me ocurre un ejemplo, no se me ocurre, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito, y el accidente de tránsito, ustedes van a tener que responder, por una parte, a los daños ocasionados por haber infringido la norma, es decir, van a tener que pagar ustedes o su compañía de seguro los daños y perjuicios ocasionados al otro vehículo, pero por ese accidente ocasionado por ustedes, los pueden inhabilitar para conducir por 2, por 5, por 3 años. Entonces, uno, el cumplimiento de la norma por la fuerza, por no haberse ajustado a la norma. Y el otro es la pena que se impone a esa persona. Entonces, el conjunto de normas jurídicas, el derecho, a su vez, tiene una extensa clasificación que también se lo hemos limitado a lo mínimo posible. En primer lugar, lo podemos clasificar en objetivo y positivo. Derecho objetivo es toda norma jurídica que se haya dictado en el transcurso de la historia de la humanidad. La primera norma jurídica que se conoce es el Código de Hammurabi, lo más antiguo, ¿no es cierto? Y desde el Código de Hammurabi hasta la última ley, la última norma jurídica que se ha dictado hoy, el día de hoy, todo eso es derecho objetivo, porque simplemente son normas jurídicas que se haya dictado. En cambio, derecho positivo significa que esa norma jurídica tiene que estar vigente. Que esté vigente significa que tiene que debe poder ser aplicada. Porque hay muchas normas jurídicas que se han dejado de aplicar, o por desuso, o porque fueron derogadas por normas posteriores. Entonces son derechos objetivos, pero no es derecho positivo. Supónganse el Código Civil Veneciano, es decir, el Código Civil que nos rigió en nuestro país desde 1869 al año 2015, es derecho objetivo, porque es una norma jurídica que se dictó, pero no es positivo porque no está vigente. En cambio, el actual Código Civil y Comercial de la Nación, que rige a partir del 2015, es derecho objetivo porque es una norma jurídica que se ha dictado, pero también es positivo porque está vigente, es decir, que se puede aplicar. Después tenemos el llamado derecho de fondo o de forma. El derecho de fondo es el que busca regular las verdaderas figuras del derecho, los diferentes institutos del derecho. O sea, el derecho de fondo es el que nos va a decir qué es un contrato, qué es una obligación, qué es una persona, qué son los derechos reales, qué es una licitación. Eso es el derecho de fondo, el que regula los institutos, el que da la definición, en la esencia. Pero muchas veces ese derecho de fondo sería abstracto, vendría en abstracto, si no tuviéramos los diferentes caminos, las diferentes vías, diferentes alternativas para hacerlos prácticos. Eso es lo que se denomina derecho de forma. Así, por ejemplo, derecho de fondo sería el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige en todo el país y que nos define los diferentes institutos y figuras del derecho. En cambio, el derecho de forma serían, por ejemplo, los códigos procesales, civiles, laborales, penales, que hay en cada una de las provincias, porque tiene carácter regional, que nos dicen las alternativas, los caminos para llevarlos a la práctica. Vamos a otro ejemplo en eso. Supónganse, el derecho de fondo nos va a decir que es un contrato de alquiler, una locación de cosas, y nos dice cuáles son los derechos y obligaciones del inquilino y del locador. Y también sabemos que si el inquilino no paga, el locador tiene derecho a desalojarlo.
Pero el derecho de fondo no nos va a decir cómo se desaloja ese inquilino, cuáles son los caminos, cuáles son las vías para desalojarlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge el derecho de forma, que nos va a decir cómo se interpone una demanda para lograr el desalojo, qué tipo de pruebas ofrecen, cuánto tiempo hay para desalojarlo, etc. Y también la otra clasificación que tenemos es el derecho público o derecho privado. Derecho público es el que regula el actual, principalmente las personas jurídicas públicas, ya vamos a ver cuáles son, pero sucintamente es el Estado Nacional, provincial y municipal, los entes autárquicos, que son entes que cumplen funciones que le correspondían originalmente al Estado, como puede ser la FIP, la ANSES, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Dirección Nacional o Provincial de Habilidad, el Instituto Provincial de la Vivienda, la Iglesia Católica y los estados extranjeros. Todas estas son las personas jurídicas públicas. Todas estas personas están reguladas por el derecho público. Ahora, el actual de los simples particulares va a estar regulado por el derecho privado, como es el derecho civil o como es el derecho laboral que nosotros vamos a estudiar. Bien. Entonces sabemos la ley que está contenida en este derecho, su finalidad es regular las relaciones jurídicas y actualmente también se dice que regula las situaciones jurídicas. Pero hoy, el día de hoy nos interesa conocer qué son las relaciones jurídicas. Las relaciones jurídicas son vínculos, nexos que se forman, que generan consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? El nacimiento, modificación o muerte de derechos y obligaciones. Una relación jurídica es la que se establece en un contrato, entre las dos partes de un contrato, por ejemplo. También una relación jurídica es la que surge en un matrimonio, esos vínculos jurídicos que generan derechos y obligaciones para las partes. Todas estas relaciones jurídicas tienen tres tipos de elementos: sujeto, objeto y causa. El sujeto son los entes que se van a vincular, que se van a relacionar, que van a entrar en contacto en esa relación. Ya vamos a ver más adelante cuáles son. El objeto es lo que las partes persiguen, lo que buscan a través de ese vínculo, de una manera de prestación, y la causa es de donde surgen, de donde aparecen estas relaciones jurídicas. Hoy nos interesa ver, en primer lugar, los sujetos de las relaciones jurídicas, porque en definitiva el sujeto de derecho siempre van a ser las personas. Entonces tenemos que entender qué son las personas. Bien. Personas, es el tema que sigue. ¿Van bien hasta ahí? ¿Van rápido? ¿Van entendiendo? ¿Se más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Fabuloso, gracias. Pregunten cuando quieran, ¿eh? Bien, entonces hemos dicho que el sujeto de esa relación jurídica son las personas. Pero nosotros debemos entender qué son las personas dentro del derecho. Y esto es un tema que viene de muy larga data, porque ustedes recordarán que nuestro derecho no es un concepto espontáneo que surgió acá en nuestro país, sino que en definitiva nosotros somos herederos de los grandes legisladores cuya cultura en parte heredamos, que fueron los romanos. Casi todo nuestro derecho se sigue aplicando institutos o figuras que fueron creadas por los romanos hace más de 3000 años atrás. Ese derecho de los romanos después fue muy enriquecido por los pueblos conquistados, ya sea el norte de Europa, el norte de África o el oeste de Asia, y se fue ayornando, y después nosotros lo heredamos de alguna forma al ser herederos de esa civilización occidental.
De hecho, es el elemento que tuvo en su mano Dalmacio Belezazzi cuando se dictó aquel Código Civil anterior, que ya no está en vigencia, hizo más un borrador de un portugués que se llamaba el José de Freitas, y también se basó en una gran compilación de derechos que había hecho un gran legislador, que fue Napoleón Bonaparte, porque utilizó el famoso Código de Napoleón de 1804. El Código de Napoleón era una compilación de todas las normas jurídicas que se habían dictado hasta ese momento. ¿Y por qué hago esta alocución, esta referencia a Roma? Porque el concepto de persona nosotros lo heredamos o lo recibimos directamente de los romanos y sigue vigente esa fórmula para definir la persona. Entonces, persona, nos dice la ley, que es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que presente rasgos característicos de humanidad independientemente de sus cualidades o accidentes. Miren qué definición más larga. Pero es fácil para que... Sí. Perdón, no sé si su intención es compartir alguna pantalla o algo, porque No, no se está compartiendo. Pero sí. muchísimas gracias para avisar, porque creía que estabas haciendo... Objeto y empezó el otro temita, se cortó. Pero muchísimas gracias. Sí, va pasando. Gracias. No, Deme 2 segundos. Ah. Bien. Ahí sí se ve. Gracias, Anita. Gracias por avisar. Ustedes tienen que disculpar mi inutilidad informática. No somos personas muy mayores. Bueno, habíamos empezado la instrucción acá. Ahí se ve bien la presentación, ¿sí? Bien. Sí, ahí se ve. Entonces, entonces, habíamos dicho que todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones que presente rasgos característicos de humanidad independientemente de sus cualidades o accidentes. Para entender bien. Todo ente, es decir, que es un ser viviente, susceptible, es decir, que tenga la posibilidad, la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, y continúa diciendo la fórmula, que presente rasgos característicos de humanidad. Es decir, se está refiriendo exclusivamente al hombre. Esta definición, heredada por los romanos, después nos fue muy útil para poder diferenciar a los diferentes tipos de personas entre sí, porque después, en el curso de la historia, se va a crear otra tipo de personas que en realidad son creaciones intelectuales, son abstracciones del derecho, que son las personas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando se dictó esta norma en Roma, no se estaba pensando en las personas jurídicas, porque para ellos no existían las personas jurídicas, sino que querían decir que no podían ser no podían ser sujetos a esos derechos algunos seres mitológicos que eran mitad hombres y mitad bestias, ¿no es cierto? Las arpías, los centauros, las sirenas, etc. Pero después nos vino como anillo al dedo para poder diferenciarlos de las personas jurídicas. Entonces, un ente, un ser que pueda adquirir derechos y contraer obligaciones, que presente rasgos característicos de humanidad independientemente de sus cualidades o accidentes. Es decir, que no nos interesa la etnia, no nos interesa si es alto o bajo, no nos interesa si tiene todos los miembros, si tiene todos sus brazos, todos sus pies, no nos interesa si es inteligente o no es inteligente. Por solo hecho de ser hombre, va a ser persona y va a ser sujeto de derechos y va a tener que ser protegido. Y después vamos a obtener por defecto, aunque actualmente el nuevo código lo considera, tenemos las personas jurídicas, que simplemente se definen
sucintamente, rápidamente, ya vamos a definirlas mejor cuando hablemos de este tema, como todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones que no sean personas jurídicas, personas humanas, que no sean personas físicas. Entonces, esa persona, como estoy diciendo, se divide en dos grandes grupos, la persona humana y la persona jurídica. La humana es la que tiene los rasgos característicos de humanidad. Y la jurídica es una creación intelectual, es una abstracción de derecho, como les decía recién, a la cual se le reconocen los mismos atributos, las mismas características de las personas humanas. Yo les sugiero que lean un libro que les puede gustar mucho para entender todo este tema de un señor hebreo que se doctoró en Oxford, se llama Harari, se llama De animales a dioses, que explica precisamente lo que son las personas jurídicas y nos da a entender que todo nuestro mundo en realidad es una ficción, porque supónganse el Estado es una persona jurídica, la provincia es una persona jurídica, y todos son creaciones intelectuales, no existen en la realidad. Y el hombre vive en esa ficción porque está convencido que esa ficción es buena, es positiva. Entonces es interesante que lo lea. Pero pues, me fue de tema. Entonces, la persona jurídica cuando nació a las postrimerías del Imperio Romano porque precisamente los romanos, los grandes legisladores, también eran un poquito soberbios y ellos no querían que los pueblos conquistados tuvieran el mismo estatus dentro del derecho que tenían los ciudadanos romanos. Entonces no quería que los bárbaros del norte de Europa o del norte de África se los equiparara con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Recurrieron a una ficción. ¿Cuál fue la ficción? Que el sujeto de derecho no iban a ser los bárbaros en sí, sino que iban a ser las ciudades, las polis, donde habitaban los bárbaros. Entonces, la orden, la que tenían los derechos y obligaciones, era la polis. Londinium, Baden-Baden, cualquier ciudad romana en el norte de Europa, se la consideraba la ciudad a esa polis sujeto de derecho. Y al aplicarle los derechos y obligaciones, las reglas a esta ciudad, todas las personas humanas que la integraban estaban sometidas. Entonces después siguió su evolución porque tuvo una influencia muy importante una institución que tuvo gran preponderancia durante toda la Edad Media, ya la caída del Imperio Romano, que fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, si van ustedes la forma de estructura, es más o menos el sistema que estoy hablando. Es decir, las parroquias es un ente integrado por los conjuntos de fieles, pero las parroquias integran los obispados integran los arzobispados, y así hasta llegar a Roma. Entonces las órdenes se dan a las cabezas y no a las personas humanas que las integran. Y bueno, ya lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. De esas personas jurídicas, ustedes las clasifican en dos grandes grupos. Las privadas, como pueden ser las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las cooperativas, las sociedades, las simples asociaciones, las fundaciones, etcétera, y las públicas, que estas sí responden a una enumeración taxativa que da el Código Civil y Comercial de la Nación, que como les dije recién, el Estado Nacional, Provincial, Municipal, los entes autárquicos, la Iglesia Católica y los estados extranjeros. Pero por ahora vamos a dejar esta en... A ver qué preguntas son. Después, sí vamos a subir la aula abierta, quien me está preguntando, y la bibliografía está en el programa. Vamos a la persona humana, que es la que nos interesa ahora. Este ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones que presenta rasgos característicos de humanidad, a su vez se clasifica en dos grandes grupos, en la persona por nacer y la persona propiamente hecha. ¿Y esto por qué será? Porque para entender este tema, lo primero que tenemos que saber es de cuándo comienza a existir la persona humana. ¿Cuál es el principio de la existencia? Entonces, conforme nuestra ley, conforme el Código Civil, la existencia de la persona humana
comienza con la concepción o la implantación del óvulo fecundado en el seno materno, pero obviamente supeditado al hecho de que nazca con vida. Es decir, repito, para que no se confundan, porque muchas veces es pregunta fija de examen y nos interesa que lo tengan claro. La persona humana para la ley existe desde el momento mismo de la concepción, es decir, cuando el óvulo materno es fecundado, ¿cierto? Pregunta, Sí, esto es para la escucho. ley argentina, ¿verdad? Para la ley argentina, para la ley argentina. Perfecto. Ya no es generalizado para todos. No, nosotros hablamos nada más que para la ley argentina. Perfecto, listo. Gracias. No, de nada. Y les aclaré especialmente que sea la ley porque, para la ley, porque muchas veces muchos consideran que el concepto que estoy dando es un concepto religioso, estrictamente religioso, cristiano. Y no así, esto lo está receptado por nuestra ley, ¿cierto? Lo tenemos que respetar, cualquiera sea la creencia religiosa. Y bueno, por ahí se crean las confusiones porque muchas veces nos dicen que la persona empieza a existir a partir del nacimiento, cosas así que no es. Fíjense la importancia de este tema que estamos debatiendo hace un tiempo atrás, todo el tema del aborto. Y el tema del aborto se vincula necesariamente con este tema que estoy explicando. ¿Desde cuándo existe la persona? Si estoy diciendo que la persona existe desde el momento de la concepción, quiere decir que en ese momento mismo la persona tiene derechos. Y de ese momento mismo, la ley y el Estado le debe garantizar sus derechos. Y uno de los derechos que se garantiza es el derecho a la vida. ¿Cierto? O sea, un tema muy difícil, muy discutido. Pero la ley es así. La persona existe desde el momento de la concepción y a partir del 2015, porque esto se incorporó en el Código 2015, a partir de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno. Se imaginarán que esta alternativa, esta segunda opción, en Roma era inviable, no podía existir. Ahora bien, si bien la persona existe desde el momento mismo de la concepción, todos los derechos y obligaciones de esa persona están supeditados, es decir, están condicionados al hecho de que nazca con vida. Esto significa que si la persona nace muerta o si no llega a término el embarazo, se considera que esa persona nunca existió. ¿Sí? Nunca existió. Esto quizás no entiendan así al verlo por primera vez la finalidad, pero tiene una finalidad práctica bastante importante, supónganse, cuando hablamos de materia sucesoria. Ustedes saben que en derecho nosotros tenemos el régimen de la herencia obligatoria, o sea, la herencia forzosa. Se hereda en línea vertical, primero en línea descendente, después ascendente, y cuando no hay nadie en línea descendente o ascendente, recién vamos para los laterales. Es decir, si una persona se muere y tiene hijos, lo heredan sus hijos; si se mueren sus hijos, sus nietos; si no tiene descendencia, lo heredan sus padres, sus abuelos; y cuando no tengan nadie para arriba o para abajo, lo heredan recién los parientes del costado. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que hay una pareja donde la chica se ha quedado embarazada, el chico, el novio, es muy rico. Si durante el embarazo de la chica, antes que nazca el bebé, el padre muere, se podrían dar los siguientes supuestos. Si el bebé nace y después que nace vive un tiempo y se muere, ese bebé va a heredar a su padre y después esa madre va a heredar a su bebé. En cambio, si el padre muere y después el bebé nace muerto o el embarazo no llega a término, quienes heredan, y parto de la premisa que esa pareja no está casada legalmente, que solamente convive. En el caso que entonces se muere el padre y el embarazo no llega a término, los que heredan serían los padres del muerto y no la mujer y la madre de su hijo. Así que, resumiendo, la persona humana existe desde el momento de la concepción o la implantación del óvulo fecundado en el seno materno
supeditado al hecho que nazca con vida. La persona tiene que tener viabilidad propia, es decir, tiene que ir por sí mismo, aunque sea unos segundos. Y en el caso de duda sobre si esa persona vivió o no vivió, siempre se está a favor de la vida. Siempre se da por supuesto que esa persona sí vivió. Sabemos desde cuándo existen las personas, ahora tenemos que saber cuál es el fin de las personas humanas. Que obviamente es la muerte. Pero la muerte nosotros por el derecho tenemos que acreditarlas de alguna forma. Entonces, si tenemos la suerte de morirnos en nuestras casas, en un hospital, se acredita con el certificado de defunción. Viene un médico y lo va a emitir. No hay problema. Sabemos desde cuándo la persona ha dejado de existir y comienzan las normas sucesorias. Pero si, por ejemplo, la persona se muere en una gran catástrofe o es un vagabundo que se muere en un zanjón y lo encuentran a los 3 días, el médico no va a hacer ningún certificado de función, porque no le consta. Después se lo llevará a la morgue para determinar las causales de la muerte, pero nadie va a acreditar que esa persona ha dejado de existir, el fin de la existencia. Entonces, ¿cómo se logra acreditar el fin de la existencia de esa persona humana? A través del reconocimiento. Actualmente es muy sencillo porque tenemos el ADN, pero esto es muy reciente, más en materia de derecho. Antiguamente había que llamar a los familiares para que reconocieran el cuerpo de la persona y muchas veces si el cuerpo estaba destruido, descompuesto, había que recurrir a las cicatrices o a las piezas dentarias para identificarlo, etc. Ahora bien, se puede dar una tercera opción, porque en los dos casos que he dado, tenemos el cuerpo, tenemos al muerto. Pero puede ser otro caso, que es una persona que desaparezca de su casa sin avisar a nadie y sin dar noticias de a dónde se fue y que no haya ningún tipo de comunicación, ni postal, ni telegráfica, ni por WhatsApp, ni por mail, ni por Instagram, ni por señales de humo. O sea, desapareció y no se sabe dónde está. Y esa persona que desapareció es titular de un montón de derechos y obligaciones que alguien tiene que administrar, alguien se tiene que hacer cargo, alguien se tiene que ocupar, porque puede ser que esa persona sea, esté alquilando una casa y el inquilino quiere pagar el alquiler, ¿y quién le cobra el alquiler? O puede ser que esa persona tenga hijos menores que se quieran ir a Chile de vacaciones. Entonces, ¿quién firma la autorización para que esos menores salgan del país? ¿No es cierto? Entonces, aparecen dos institutos que se aplican en forma, uno primero y otro después. Entonces, el primer instituto que aparece es el llamado de la simple ausencia. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona desaparece, se solicita al juez la designación de un curador, que sería una suerte de administrador, para que precisamente administre los bienes de esa persona desaparecida que no sabemos dónde se encuentra. Ese curador solamente tiene facultades de administración, no puede realizar, es decir, no puede vender los bienes, no puede disponer de los bienes. ¿Por qué? Porque no se ha producido una herencia o una transmisión de los derechos y obligaciones. Simplemente se le está dando la posibilidad de administrarlo porque la vida continúa. Entonces, ¿a quién se nombra administrador del simple ausente? A algunas de las personas que potencialmente podrían llegar a ser herederos del ausente. ¿Y por qué? Porque siempre hay que poner la zanahoria delante del conejo. Si yo pongo como administrador a alguien que en un futuro podría heredar esos bienes, porque se va a preocupar de hacer la mejor administración posible. ¿Cierto? Ahora bien, esa simple ausencia en la asignación del administrador se realiza en forma definitiva a los 3 años, la desaparición. Pero, ¿qué puede suceder? Que el desaparecido, el simple ausente, reaparezca.
Y cuando reaparece el simple ausente, pueden haberse dado dos supuestos. Uno, que el curador, el administrador, haya sido un excelente administrador y haya aumentado el patrimonio que tenía a cargo, y el otro es que el administrador haya sido un desastre por culpa de él o por causas ajenas a su voluntad, políticas económicas de un país, y haya empobrecido el patrimonio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se le devuelve al simple ausente? Entonces, en el primer caso, se le devuelve hasta el límite de lo que había cuando desapareció. Es lo justo, porque todo lo que se enriqueció el patrimonio es producto del trabajo del que se quedó administrando, ¿no es cierto? Y en el caso de que se empobreció el patrimonio, se le devuelve lo que hay, pero no tiene que pagar la diferencia, porque el simple ausente tampoco estaba presente para ocuparse de sus bienes. Entonces no vamos a castigar con el administrador por algo que no tiene la culpa. Vale. Transcurridos 5 años desde que la persona desapareció, o en el caso de que la persona hubiese cumplido 80 años cuando estuviese desaparecida, o que hubiera estado en una gran catástrofe, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, y hubieran transcurrido 6 meses, o hubiera estado en un avión o en una nave que se hundió o que se cayó y hubiera transcurrido 1 año y medio, se puede declarar la ausencia con presunción de fallecimiento. Esto equivale al certificado de defunción. Aquí ya los bienes sí se van a transmitir a los herederos, pero se tienen que dar todos estos supuestos. Fíjense que los plazos que he dado son extremadamente largos y yo les diría que actualmente resultan anacrónicos, porque estamos respetando todavía los plazos que dan los romanos, y cuando se modificó el código civil se omitió modificar estos plazos, porque actualmente no necesito 1 año y medio para saber qué gente estaba arriba de un barco o arriba de un avión para poder declarar su presunción, ni tampoco 6 meses para saber quiénes estaban en el tsunami. Con la informática se conoce mucho más rápido. Pero los plazos siguen estando en la ley y debemos seguirlos respetando. Entonces, cuando se dan todos estos supuestos, se declara, el juez declara. Ahí voy, Victoria. El juez declara la ausencia con presunción de fallecimiento y los bienes se pasan a sus herederos. Victoria me pregunta, los bienes, la pregunta de Victoria que está en el chat es qué sucede en el caso de si el desaparecido tiene deudas. Obviamente los bienes que conforman el patrimonio del desaparecido son las garantías de sus deudas. O sea, los bienes van a responder por todas las deudas del desaparecido. Y una vez que se liquiden esas deudas, es decir, el remanente va a pasar a sus herederos. ¿Quedó claro, Victoria? Sí, sí, Matías. A ver, termino la pregunta con las deudas de los muertos. Existe el patrimonio de la persona responde por todas sus deudas y una vez que se satisfacen con ese patrimonio de sus deudas, el remanente pasa a sus herederos. Y lo que pregunta Matías Soto, hay un principio que también lo vamos a estudiar que se llama el beneficio de inventario. Uno recibe, cuando recibe una herencia, responde hasta el límite de lo que recibió, porque es una de las formas de mantener incólume y protegido el patrimonio de las personas humanas. Es decir, que si su padre tiene un patrimonio de 5.000 pesos y tiene una deuda de 10.000 pesos, y cuando usted recibe ese patrimonio, usted solo va a cubrir hasta los 5.000 pesos. Y el saldo queda insoluto, porque no lo tiene que responder su patrimonio personal. Y Lucas, perdón, para que se considere la simple ausencia, tiene que ser 5 años desde que desapareció, o que hubiera cumplido 80 años de edad, 6 meses en una catástrofe
y 1 año y medio en el hundimiento o caída de una nave. ¿Qué pasa si reaparece el ausente, el hombre que volvió a la muerte? ¿Qué solución se le da? El asunto es que puede ser que como aquí se transmiten los bienes, hay herencia, quien la recibió la herencia, a su vez la podría transmitir, se la puede vender a un tercero, y el tercero sería un adquirente de buena fe. Entonces, en principio, se le devuelve lo que hay, y salvo que hubiera mala fe, negligencia, etcétera, no se podría volver a ese patrimonio lo que se dispuso de buena fe. Esto no es la solución clásica del tema, porque ustedes saben, hace unas décadas atrás, al desaparecido, simple ausente que aparecía, no se le reconocían nada, ni siquiera se le reconocían los derechos de familia. Esto cambió ahora con esta nueva legislación. ¿Y por qué haya pasado esto? Porque hubo un caso jurisprudencial muy famoso donde ustedes saben que antes del año 1968, que se modificó el código con la ley 17.711, los hijos se clasificaban en legítimos e ilegítimos según que nacieran dentro o fuera del matrimonio. Y a su vez, los que nacían fuera del matrimonio se clasificaban en sacrílegos, si uno lo tenía con una monja, un cura, o incestuosos, si lo tenía con una hermana, una prima, una tía, etc. Y esos hijos ilegítimos no percibían igual la herencia que los hijos legítimos. Y si no solo era ilegítimo, sino que era sacrílego incestuoso, no percibía absolutamente nada de la herencia. En el año 68 se dieron cuenta que esto era absolutamente injusto porque las personas no tienen la culpa de los pecados de los padres, ¿no es cierto? Entonces se sacó esta clasificación horrenda de los hijos legítimos e ilegítimos, y todos los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio y con quien sea, perciben la herencia por igual. Pero ¿qué pasó antes del año 68? Había una señora legalmente casada, desde que había pasado por el registro civil, había tenido un par de hijos con su marido, el marido había desaparecido, habían pasado los 5 años, habían declarado la ausencia con presunción de fallecimiento. Oficialmente ella era viuda, se vuelve a enamorar, se vuelve a casar y vuelve a tener hijos con su nuevo marido. Y en este estado aparece el muerto. Entonces, imagínense la situación terrible. Porque ¿cuál de los dos matrimonios se consideraban válidos? Porque si consideramos válido el primer matrimonio, el segundo matrimonio era inválido, entonces los hijos eran ilegítimos. Y no era justo considerarlos ilegítimos porque habían nacido dentro de la legitimidad. Y lo mismo ocurría haciendo el planteo inverso. Si consideramos válido el segundo matrimonio, ¿cómo consideramos ilegítimos los hijos del primer matrimonio que habían nacido dentro de la legitimidad? Y encima, la mujer iba a terminar presa porque estaba cometiendo un delito que se llama bigamia. Entonces, la solución jurisprudencial en ese momento fue directamente decir que no se le reconoce nada, ni los bienes, ni los derechos patrimoniales, ni los derechos de familia, para evitar todo este tipo de conflictos. Lo que pasa es que esa tampoco era una solución justa, y por eso actualmente el código prevé una solución más justa. Bien, sabemos desde cuándo existen las personas y sabemos hasta cuándo existen. Repito, las personas humanas existen desde el momento de la concepción en el seno materno o de la implantación del óvulo fecundado en el seno materno, supeditado al derecho que nazca con vida, y al fin de la existencia es la muerte de la persona, que tiene que estar acreditada. Certificado de función, reconocimiento o la declaración de un juez que diga que es un ausente con presunción de fallecimiento. Pero ahora nosotros tenemos que ver cuáles son los atributos, cuáles son las características que se le reconocen a esa persona humana. Aquí están enumerados, que son los derechos personalísimos, el nombre, el domicilio, el estado de la capacidad. Los derechos personalísimos. Ojo con la denominación, porque acá dice personalísimos, no es porque yo sea exagerado, sino para diferenciarlo de los derechos personales
o creditorios, que son otro tipo de derechos. Los derechos personales o creditorios son, por ejemplo, los que surgen de un contrato de alquiler, el derecho a poder cobrar la renta, o son los que surgen de un pagaré o de un cheque, la posibilidad de exigir esa determinada prestación. En cambio, aquí no estamos hablando de ese tipo de derechos. Estamos hablando de otro tipo de derechos, que se denominan extrapatrimoniales, porque no tienen contenido económicos. ¿Y cuáles son esos derechos personalísimos? Los que son innatos al hombre, los que vienen de la propia naturaleza humana, de la esencia del hombre. Desconocerlos es negar la propia naturaleza humana. ¿Cuáles van a ser? El derecho a la vida, el derecho a la integridad moral, a la integridad física, el derecho a la libertad. Y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de 2015, introdujo un montón de derechos personalísimos que antes no se consideraban, como por ejemplo el derecho a la imagen, el derecho a los pueblos originarios. Entonces, no se pueden negar estos derechos porque se atenta directamente contra la naturaleza, la esencia del hombre. Como hemos dicho, estos derechos no tienen contenido económico, no son valorables, valuables económicamente, ¿no es cierto? Pero siempre se deben proteger, inclusive desde el momento que la persona está en el seno materno. Por ejemplo, sí. Profe, ¿cuál es ese derecho de pueblos originarios al que se refiere? Claro, es un derecho donde se reconoce el nexo inalienable, por decirlo de alguna forma, entre un determinado pueblo con un territorio determinado. Entonces, ese territorio hace la naturaleza de ese pueblo y no se lo puede separar. Y hace referencia a sus costumbres, a su etnia, etc. Un tema bastante polémico, por cierto. Bien, el derecho, fíjense, los derechos personalísimos, les cuento rápidamente un caso para que entiendan dos temas que hemos hablado. Uno, desde cuándo existe la persona, y dos, la importancia de estos derechos. A mí me tocó el caso de una pareja, o sea, no estaban casados, la chica estaba embarazada y el marido era un fumador bastante importante de marihuana. Y no dejaba de fumar delante de ellos, y la chica estaba preocupada porque insistía que el bebé no nato en gestación era un fumador pasivo. Entonces se inició un juicio de privación de la patria potestad. Imagínense de lo que estoy hablando. Privar de la patria potestad, que ese derecho que tenemos los padres sobre nuestros hijos, es un derecho muy especial, muy querido, muy valioso, muy sensible, ¿no es cierto? Y después de muchísimas pericias médicas, psiquiátricas, psicológicas y demás, se demostró que efectivamente el ser fumador pasivo de ese bebé neonato le podía generar consecuencias físicas, por ejemplo, en el desarrollo de su cerebro. Y se le privó la patria potestad a ese padre de un bebé que todavía no había nacido. ¿Qué quiero demostrar con este caso jurisprudencial? Uno, que las personas existen desde el momento de la concepción y se les protegen estos derechos que hacen a su naturaleza desde el momento mismo de la concepción, ¿no es cierto? Y son inalienables. Después tenemos los otros derechos, los restantes atributos, que son muy fáciles de entender. Tenemos, por ejemplo, un nombre. El nombre es como se designa a una persona. El nombre tiene la característica de ser a la vez un derecho y un deber. Es un derecho porque es la posibilidad que tengo que se me identifique de una determinada manera, pero también es un deber porque es la obligación legal que tengo de identificarme de una determinada forma. Es decir, yo no hay libertad de reglas, no puedo nombrarme como quiera, sino que tengo que seguir un procedimiento establecido por la ley, que no es mucho más amplio. Ese nombre, derecho y deber, tiene estas características que están enunciadas acá, que es único, que es inmutable, es decir, no se puede cambiar por sí,
Si yo quiero cambiar ese nombre, tengo que hacer un procedimiento judicial, salvo que haya una ley que especialmente me lo autorice, por ejemplo, cuando hay cambio de género, y es inimaginable, es decir, que el nombre nunca está en el comercio. Nuestros nombres, nosotros, herederos también de los romanos, se clasifican, o sea, están compuestos por dos elementos, lo que sería el nombre de pila y el apellido, que sería el prénom y el nom de los franceses. ¿Y por qué hay esta relación? Porque la mejor forma de denominación que tuvo una persona quizás fue en Roma, pero en Roma tenía lo que es el nombre, el apellido y el gentilicio, es decir, la tribu originaria de Roma a la que pertenecía. Entonces, si ustedes toman a un personaje romano, por ejemplo, Julio César se llamaba Cayo Julio César. ¿Qué significa eso? Cayo es de la tribu originaria de Roma a la que pertenece el gentilicio. Julio sería el apellido, es de la familia Julia, es de las 7 familias originarias de Roma. Y César sería su nombre de pila. Entonces lo podemos distinguir perfectamente de Cayo Petronius Titus, que es otro personaje de Roma, porque vienen de la misma tribu, del mismo gentilicio, pero ya no de la familia Julia, sino de la familia Petronia, y su nombre de pila sería Tito. Pero estos nombres perfectos, que para identificar a una persona no dan lugar a confusión, solo había que tener una memoria prodigiosa, se fueron modificando, porque los pueblos conquistados tenían otras denominaciones. Muchos de los presentes acá son herederos de esas personas, porque los pueblos godos y los visigodos estaban, por ejemplo, Ramiro, Domingo, Rodrigo, Pero, y tenían hijos. Y cuando hacían un hijo, ¿qué hacían? Simplemente le agregaban el sufijo EZ, que significa hijo de. Entonces, el hijo de Ramiro es Ramírez, el hijo de Rodrigo es Rodríguez, el hijo de Domingo, Domínguez. El problema es cuando Domínguez, Ramírez y Rodríguez se le ocurría tener hijos y empezaba Rodríguez Cés, Domínguez Cés, etc. Entonces hubo que buscar otra alternativa. Pero ese sistema era compartido por todos los otros pueblos de Europa. En Dinamarca, la terminación sen, el sufijo sen, significa hijo de. En Escocia, el sufijo san, es hijo de. Ferguson, el hijo de Fergus. Pero en los pueblos celtas, ustedes tienen también supónganse, el Mac. El hijo de Donald es MacDonald. Y también tienen el prefijo O. Y el hijo de Connor es O'Connor, que también significa hijo de. Y en los países eslavos tenían la terminación sik. El hijo de Jur es Jursik. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasó? Había que seguir la denominación y nuevamente los franceses establecieron estas características de que el nombre tiene que estar integrado por 2 elementos, que eran el nombre de pila y el apellido. ¿Qué pasó? Cuando nacimos todos los que estamos reunidos acá, teníamos una ley de nombre que era muy específica, que establecía que si una persona nacía dentro de un matrimonio legalmente constituido, se llevaba el apellido del padre, a que se le podía adicionar el nombre de la madre. Si la persona nacía de madre soltera o que no hubiera estado casada la señora, llevaba el apellido de la madre por un viejo principio romano, mater semper certa est, pero el padre podía reconocerla, ¿cierto? Y después cuando una mujer se casaba podía adicionar a su apellido de soltera el apellido del marido con la preposición de entre medio. ¿Qué pasó? Y bueno, después el nombre de pila se tenía que ajustar a un listado que daba la ley de nombres, que establecía una serie de prohibiciones que nadie respetaba, como que no se podían poner nombres extranjeros que tuvieran traducción, no se respetaba, no se podían poner nombres aborígenes, no se respetaban. Lo único que sí se respetaba es que no podían ser nombres que llamaran a la hilaridad, que fueran chistosos, o ideas religiosas o políticas. Yo no podía poner a nadie anárquico o ateo, ¿cierto?
Pero ¿qué pasó? Esto se cambió. Y el nuevo Código Civil y Comercial establece que una persona, para decir el apellido, porque también cambió, que actualmente nosotros ya no podemos hablar de padres, sino que hablamos de progenitores, porque las parejas que puedan tener hijos pueden ser personas del mismo sexo. Entonces, cuando nace una persona, el apellido se decide de común acuerdo entre los progenitores. Y si no se ponen de acuerdo entre los progenitores, y esto a mí me parece muy feo, el apellido de esa persona se decide por sorteo. La única limitación es que si tienen varios hijos, esa familia, todos los hijos deben tener el mismo apellido. También existe la posibilidad, o sea, que aunque estén casados, legalmente casados, a los hijos se les ponga directamente el apellido de la madre y no del padre, como era históricamente. También, así como las mujeres pueden adicionar su apellido de soltera, el apellido de marido, de casada, los hombres pueden adicionar a su apellido de soltera su apellido de casado con su mujer. Y la otra limitación es que respecto al nombre de pila, la única limitación que tenemos es que el nombre no tiene que ser extravagante. Limitación que por sí es muy endeble, porque lo que es extravagante para mí no lo es para ustedes o para algunos de ustedes, para otros sí o para otros no. Es un término demasiado amplio. Entonces estoy viendo que han nacido un montón de dulces frutillas o cosas así que a mí sí me parecen extravagantes, pero ese oficial del registro civil no. Así que cambió radicalmente el tema del nombre. El otro atributo que tenemos es el domicilio. El domicilio. El domicilio es el lugar de asentamiento de una persona, donde reside esa persona. Ese domicilio lo podemos clasificar en real, legal, ad litem y convencional. Domicilio real es donde la persona realmente se encuentra, donde la vamos a ubicar. Es el domicilio que a ustedes les aparece en el documento, donde desarrolla todos los actos de su vida cotidiana, donde come, donde duerme, toda su familia, ¿cierto? ¿Tiene consecuencias legales? Sí, por supuesto que sí tiene consecuencias legales. Por ejemplo, al momento del sufragio, si ustedes no se encuentran en una determinada distancia para no votar, al contrario, para no votar, tienen que encontrarse a una determinada distancia de ese domicilio real para no tener una multa o un tipo de sanción. Después tenemos el domicilio legal, que es una presunción de ley, una suposición. Es donde la ley supone que una persona se encuentra. Así como todos tenemos domicilio real, no todos tenemos domicilio legal. Solo algunas personas tienen domicilio legal. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Yo puedo suponer, por ejemplo, que el gobernador de la provincia se encuentra en la casa de gobierno. Ese es su domicilio legal. También puedo suponer que los ministros de la Suprema Corte de Justicia se encuentran en el Palacio de Justicia. También es su domicilio legal. Los diplomáticos que tienen un destino tienen un domicilio legal, porque puedo suponer que están ahí. Pero todos nosotros que no somos funcionarios públicos no tenemos domicilio legal. Pero ¿qué es lo que pasa? Y acabo una aclaración. Generalmente al domicilio ad litem, que como su nombre lo indica, significa de la litis, es decir, del pleito, del juicio, en la jerga diaria, en la calle, se le dice domicilio legal. Pero son dos cosas diferentes. El domicilio ad litem es el domicilio que se constituye en un expediente judicial a los efectos de las notificaciones que se hagan en ese expediente. Cuando ustedes se inscriban como peritos judiciales, van a tener que constituir un domicilio ad litem y va a tener que ser dentro de un radio del Palacio de Tribunales que son de 30 cuadras. Fíjense que este domicilio ad litem es lo que determina que la mayoría de los estudios jurídicos están en un determinado sector, están cerca del Palacio de Tribunales. ¿Por qué? Porque lo exige la ley, que cuando uno constituye un expediente, un domicilio ad litem, debe estar constituido en ese radio porque se hacían las notificaciones.
Posiblemente esto va a cambiar, porque actualmente estamos con notificaciones electrónicas y con este nuevo mundo de la virtualidad va a cambiar, pero hasta el momento es así. Uno debe constituir ese domicilio para el expediente. Y en tanto en cuanto ese domicilio no se varíe, no se cambie, persiste. Pero con lo que hay que tener mucho cuidado, porque los juicios por ahí suelen ser muy largos, los abogados se mueren, y puede ser que hayamos constituido domicilio legal en un determinado estudio jurídico, se murió el abogado, derrumbaron la casa, la demolieron, llevamos baldío. Pero si ese domicilio sigue vigente en el expediente, me pueden notificar en el baldío una cédula, por ejemplo, una sentencia, y es válida la notificación, y yo no lo apelo porque no tengo conocimiento. Así que es muy importante mantener actualizado ese domicilio de la litis, mal llamado domicilio legal. Y el domicilio convencional, como su nombre lo indica, nuevamente es una convención, es un pacto. Es que ustedes establecen un contrato. Por ejemplo, cuando se le da un contrato de alquiler, establecen cuál es el domicilio de pago del canon del alquiler. Ese pago solamente va a ser válido si se realiza en ese domicilio que ha sido constituido. Si es realizado en cualquier otra parte, no va a ser válido ese pago, porque es lo que las partes han acordado, lo que las partes han convenido. ¿No es cierto? Bien. El Estado es la posición jurídica que una persona ocupa dentro de la sociedad. El Estado se determina en función del sexo, si es hombre, si es mujer, o sea, de sexo autopercibido, parece actualmente la ley, si es conforme a la nacionalidad, si es argentino, si es extranjero, conforme al estado civil, si es soltero, si es casado, divorciado, viudo, ¿así? Que son todas esas pautas, todos esos parámetros que me permiten saber dónde se encuentra la persona dentro de la sociedad. Y finalmente tenemos la capacidad. La capacidad es la aptitud, es decir, la posibilidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta capacidad se divide en dos grandes grupos. La capacidad de derecho, la capacidad de derecho, un segundo, por favor.